Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupādaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, después de unos días de interrupción e inestabilidad, vamos a retomar el compartir las propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del maravilloso Srimad Bhagavatam. A modo de recordatorio, vamos a leer el último texto compartido que hace referencia a lo que sucedió a Maharaj Parikshit cuando había salido a recorrer diferentes tierras frente a la visión o frente al hecho de darse cuenta de que el deterioro y la degradación se estaban expandiendo. Maharaj Parikshit oyó decir, vamos a recordar que Maharaj Parikshit, a donde llegaba, que la gente sabía que él era el famoso Parikshit, enseguida cantaban sobre sus glorias y sobre las glorias de el Señor Krishna en relación con su gran afecto que manifestó en esta tierra por la familia de los Pándavas, la familia de los devotos puros del Señor. Maharaj Parikshit oyó decir que el Señor Krishna, quien es obedecido de un modo universal, les prestó por su misericordia sin causa toda clase de servicios a los dóciles hijos de Pandu, aceptando puestos que iban desde áuriga a presidente, mensajero, amigo, guardia nocturno, etc. Conforme a la voluntad de los Pándavas, el Señor hizo eso, obedeciéndolos como un sirviente y ofreciéndoles reverencias como alguien de menor edad. Al escuchar esto, Maharaj Parikshit se inundó de devoción por los pies del loto del Señor Krishna. Todas esas narraciones de cómo Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien no está por debajo de nadie, se pone justo a los pies de su devoto y ocupa los papeles necesarios, así como también se comporta de la forma necesaria, siempre siendo esto una forma de reverencia, respeto, una forma de entrega. Esto hizo que Maharaj Parikshit, que ya amaba y respetaba a Krishna, lo amara todavía más. Lo amara todavía más al ver tanta sencillez, tanta entrega, tanto comportamiento maravilloso por parte de su gran y buen Señor. El texto 17 comienza diciendo: ahora podrán escuchar mi relato de lo que ocurrió mientras Maharaj Parikshit pasaba sus días escuchando hablar de las buenas ocupaciones de sus antepasados y mientras se hallaba absorto en pensar en ellos. Ya Sutta Goswami va a comenzar a narrar el incidente, el famoso incidente que ocurrió. La personalidad de los principios religiosos, Dharma, estaba deambulando en la forma de un toro, y él se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma interrogó a la tierra de la siguiente manera. La escena descrita comienza un toro, en otras narraciones se dice que era de color negro, una vaca de color blanco se encuentran. El toro estaba deambulando un poco por la tierra, pero en verdad era la personalidad
de los principios religiosos, o sea, la personalidad de la propia ley en persona, de los deberes, de todas las cuestiones, que simplemente había adoptado la forma de un toro para recorrer un poco la tierra. Y se encuentra con una vaca blanca, en la cual se estaba personificando el espíritu de la tierra o la personalidad de la tierra. Vamos a recordar que desde la literatura védica, en verdad todo lo que existe en este mundo no es más que el reflejo o el intento de imitación de una personalidad o de una cualidad o de un conjunto de cualidades que existe en el plano espiritual. Por eso, por ejemplo, la literatura védica explica que todos los planetas, que todas las estrellas, los astros, todo tiene una personalidad regente. La luna tiene una personalidad regente, el sol tiene una personalidad regente. Si esa personalidad regente no está, entonces el astro deja de existir y deja de cumplir sus funciones. El astro es como la manifestación o la personificación, la visibilización de esa personalidad regente. Entonces acá el Dharma, por tanto, también tiene una personalidad. Esa personalidad es la encargada del Dharma en sí. Y entonces la tierra tiene una personalidad también. Y en este caso, en este encuentro, la literatura narra que el Dharma, asumiendo la personalidad de un toro, la tierra asumiendo la personalidad de una vaca, se encontraron, pero la vaca se veía triste, acongojada, y da una imagen muy interesante. Dice como aquella vaca que ha perdido a su cría. O sea, una vaca pierde a su ternero y se pone muy triste. Fíjense cuán importante es el ternero para la vaca, que para ordeñar usted una vaca y extraer su leche, hay que achicar, o sea, se trae. Acá se dice achicar el ternero. Se trae el ternero junto a la vaca, porque es el afecto maternal que despierta al ternero en la vaca, a la vaca ver el ternero y poder rozarlo con su cabeza y lamerlo, quien hace que el fluir de leche aumente. Porque la leche únicamente tiene sentido de existencia en ese caso para alimentar el ternero. Si no hay ternero, bueno, biológicamente y naturalmente no debería haber leche, porque no tiene por qué haber leche. Aunque a veces ocurre alguna anomalía, pero lo normal es que no haya leche. Entonces, si hay ternero y si hay un afecto grande por el ternero, está diseñado un mecanismo para que empiece la producción de leche. Y las glándulas mamarias, en este caso la ubre de la vaca, empieza a llenarse de la leche para su ternero. Pero dice que la vaca se veía afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. Así pues, Dharma, o sea, la vaca se veía mustia, sin brillo corporal, sin nada. Eso quiere decir que la personalidad de la tierra o el espíritu de la tierra, por alguna razón, estaba opaco. Estaba sin alegría, estaba sin gozo, por tanto y demás, sus funciones naturales iban a estar limitadas. Por ejemplo, sitúese en usted mismo. Cuando usted se encuentra por algún motivo relevante, un motivo de significado negativo, usted se encuentra triste, usted se encuentra acongojado, deprimido, ¿verdad? Entonces usted no tiene deseo de hacer prácticamente nada y las cosas que comúnmente hace de buena gana y que le salen bien e incluso el sonreír ya no le salen. Entonces usted va al trabajo, pero va al trabajo de forma mecánica y se convierte en una tortura. Lo mismo pasa cuando la personalidad de la tierra no se siente bien atendida y se siente maltratada, se siente que no se le está usando para lo que debe ser usada. Todo lo que existe para rendir tributo y glorificar al Señor Supremo, para realizar ofrendas al Señor Supremo. La tierra se pone contenta cuando el resultado de sus actividades, o sus frutos, la combinación, todo lo que la tierra produce, es dedicado al Señor Supremo. O sea, es motivo de agradecimiento para Dios, de ofrenda para Dios, de hacer fiestas para Dios, alabanzas para Dios. Pero cuando
como dice la literatura, hombres inescrupulosos empiezan a explotar la tierra para su propio goce personal, sin tener en cuenta a la tierra misma, ni a nada, y mucho menos al Señor Supremo, entonces la tierra se entristece porque no está cumpliendo con su deber. Y entonces ella empieza a esconder sus productos. Empiezan a cesar la lluvia, empiezan a haber sequías, los frutos empiezan a enfermarse, etcétera, etcétera. Entonces eso estaba pasando, la tierra estaba llena, se estaba siendo invadida por cualidades degradantes. La mayoría de las personas estaba comenzando a actuar fuera del Dharma, ya no estaban cumpliendo con sus deberes de compartir con el Señor, de agradecer, y por tanto la tierra triste. Y esta tristeza se revelaba en la vaca, porque la vaca en ese momento, esa vaca en específico, estaba haciendo el cuerpo que tomó la tierra para manifestarse, para que pudiese ocurrir este pasatiempo que va a ocurrir con Maharaj-Parishya. Entonces la vaca y el Dharma se encuentran, el Dharma se da cuenta de lo que está pasando con la vaca y entonces la comienza a interrogar. Dharma, en la forma del toro, le preguntó: señora, ¿no se encuentra acaso usted sana y fuerte? ¿Por qué es que la cubre la sombra de la angustia? Su cara indica que usted se ha ennegrecido, se ha opacado. ¿Acaso está sufriendo de alguna enfermedad interna? ¿O será que está pensando en algún pariente que se encuentra lejos, en un lugar distante? Dharma empieza a hacer preguntas de posibles causas de tristeza. Fíjense, esto nos recuerda a las preguntas que Yudhishthira comenzó a hacer cuando Arjuna regresó de la ciudad de Dwaraka. Arjuna vino igual que está la tierra en este relato. Vino sin brillo, sin belleza, sin ánimo, y entonces Yudhishthira se dio cuenta, así como ahora el Dharma se dio cuenta de esto, y le empezó a preguntar para descartar posibilidades. Dharma continúa. Entonces Dharma continúa diciendo: yo he perdido 3 patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Acaso será que usted se está lamentando por el lamentable estado de mi existencia? ¿O será acaso que está usted muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne la van a explotar? ¿O quizás se encuentre usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración, de las ofrendas de los sacrificios, debido a que actualmente estos no se celebran? ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les infligen el hambre y la sequía? Dharma en este texto comienza diciendo que he perdido 3 patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Acaso será que usted está lamentando mi lamentable estado de existencia? Se da una descripción del estado en que estaba ese toro. El toro estaba parado, podía apoyarse ahora en una sola pata nada más. Normalmente un toro tiene 4 patas. Estas 4 patas en el caso de Dharma significan las 4 grandes cualidades brahmínicas. Estas cualidades son la limpieza, la austeridad, la misericordia y la veracidad. Dice Dharma que está parado en una sola pata porque las otras 3 las ha perdido. O sea, Kali Yuga va primero. Desde que la edad de oro o la época de oro empieza a pasar, las 4 patas del Dharma progresivamente van disminuyendo en proporción. O sea, eso indica que el ser humano va perdiendo cualidades dhármicas poco a poco, proporcionalmente. Cuando Kali Yuga comienza, ya las 3 cualidades de la austeridad, la compasión, o sea, la austeridad, la misericordia y la limpieza,
han disminuido prácticamente por completo. O sea, el ser humano no tiene tendencia, por lo general, la mayoría de los seres humanos, a mantener hábitos de limpieza externos y mucho menos internos. No tiene tendencia a practicar austeridad y tampoco la misericordia o la compasión. Se dice que en Kali Yuga solo queda algo de veracidad, y esta veracidad significa no que los seres humanos sean veraces en su palabra, sino que aún queda la opción de hablar las escrituras sagradas tal y como son, porque están registradas literariamente. Pero incluso esa veracidad, se explica, va disminuyendo también en Kali Yuga, hasta que llega un punto en que ni se puede creer tampoco en los supuestos predicadores, porque también se convierten o se van a ir convirtiendo cada vez más en su mayoría en mentirosos, debido a que quieren obtener lucro de la actividad de prédica o enseñanza de la escritura. Entonces Dharma le está diciendo: mira, a mí me está pasando esto. ¿Será que acaso usted ve que yo estoy así y por eso siente lástima y por eso se siente afligida? O sea, esa puede ser una causa. ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carnes ilegales van a explotarla? O sea, con la degradación de la sociedad comenzó algo también en la sociedad védica que no existía, que era el comenzar a consumir carne por el simple placer de la lengua. La sociedad védica autorizaba el consumo de carne en casos extremos, donde en verdad la entidad viviente, en este caso los seres humanos, que es a quien único se le prohíbe el consumo de carne, los seres humanos elevados, los verdaderamente cultos, etcétera, etcétera, los que tenían conocimiento. También estaban los que comían carne, los chandalas y esas cosas, incluso comían perros y eso. Pero bueno, la literatura védica a los elevados no les decía que su clase, su conocimiento era tal que no debían comer carne, no debían matar criaturas simplemente para satisfacer su paladar. Satisfacer su paladar, ¿por qué? Porque si tenían otros alimentos para comer, incluyendo la leche, los derivados lácteos, cereales, semillas, frutas, etcétera, etcétera, viandas, tubérculos, entonces ¿cuál era la necesidad de interrumpir el proceso de vida de una criatura que estaba en evolución para satisfacer simplemente un gusto? Si en verdad no había más nada y estaban pasando por una terrible situación de escasez total, entonces estaba permitido para algunos en la matanza de animales, e incluso también con un fin justificado. O sea, que hubiera un fin justificado. O sea, que valiera la pena que ese ser humano conservara su vida. Porque si es un ser humano que es un desastre, que lo único que hace es traer maltrato a la sociedad y deterioro, entonces no tiene sentido que continúe vivo. Entonces no tiene tampoco justificación que mate a un animal para continuar viviendo, porque él en verdad no aporta nada a la evolución social. Pero si se trata de un caso que sí está trayendo mucho beneficio a la evolución social y que está ayudando a la humanidad, entonces vale la pena tratar de conservar su vida, si es que no encuentran otro medio para hacerlo. Entonces Dharma le dice: ¿o será que acaso usted está triste y afligida porque ahora los comedores de carne van a crecer, van a aumentar? O quizás se encuentre usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración de las ofrendas de los sacrificios, debido a que actualmente estos no se celebran. Con el paso del tiempo también Kali Yuga, debido a la pérdida y el deterioro de cualidades brahmínicas, y debido también a la cada vez más desapego con respecto al Dharma, o sea, la humanidad se va alejando de los deberes prescritos, entonces también se aleja del deber de ejecutar sacrificios y austeridades para el Señor, y también para aquellas otras personalidades que son administradoras o rigen todo el ciclo de la naturaleza, etcétera, etcétera. Cosa que estaba prescrito, indicado en la literatura védica, mantener una relación armónica entre el ser humano y esas grandes personalidades mediante las ofrendas.
Entonces, como el ser humano ya se estaba deteriorando, se estaba alejando del Dharma, estaba perdiendo sus cualidades brahmínicas, sus cualidades dhármicas, entonces ya no le interesaban los sacrificios. Y los que aún les interesaban no tenían cualidad suficiente para ejecutar el sacrificio tal y como es. Entonces, por tanto, los productos de la tierra que son utilizados en los sacrificios ya no iban a ser empleados para los sacrificios, sino que iban a ser empleados simplemente para el gozo desmedido y el gozo ambicioso de criaturas, nosotros los seres humanos, en un estado de deterioro lamentable. Sigue. ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que esto les inflige el hambre y la sequía? Evidentemente, cuando los líderes o cuando gran parte de la humanidad comienza a utilizar los productos de la tierra para cuestiones indebidas que no los hacen evolucionar, sino que los hacen degradarse y deteriorarse y hacen crecer en ellos malas cualidades, entonces la tierra se entristece porque los obsequios que ella está ofreciendo, que están dirigidos para el Señor, no están siendo utilizados para el Señor ni por personas que sirven al Señor. Este entristecimiento o depresión, por llamarlo así, de la personalidad de la tierra, hace que sus cualidades y sus procesos empiecen a disminuir hasta que se detengan. Y cuando esto sucede, entonces disminuye en sentido general todo, incluyendo la producción. Y disminuye también la lluvia, todo, eso ya lo habíamos mencionado. Y si eso pasa, entonces comienza a haber progresivamente sequía, hambre, plagas, deterioros, ¿verdad? Y cuando eso pasa, entonces todos los seres vivos que dependen de esas cuestiones, que son en su generalidad todo, empiezan a sufrir. Entonces Dharma está pensando, bueno, quizás la tierra está triste por el hambre, la sequía que está empezando a ver. Vamos a recordar que en el reinado de Maharaj Parishi y de los Pándavas en general, como todo funcionaba como debía funcionar, la tierra era próspera, pero ahora la tierra estaba dejando de ser próspera. ¿Acaso no nos suena esto conocido? En estos tiempos la tierra está dejando de volver a ser próspera. Ahora, en estos tiempos, no en el tiempo de Maharaj Parishi, en estos tiempos estamos viendo eso. La gente, por ejemplo, los cristianos aluden mucho a lo que la Biblia dice en el Apocalipsis o en otros segmentos sobre el fin de los tiempos. La expansión de la miseria, el hambre, etcétera, etcétera. Miren, acá también la literatura védica lo confirma. Y todo parte de un mismo punto. La separación o el aumento en la distancia entre el ser humano y el Señor. El ser humano deja de actuar conforme a los deberes prescritos, deja de actuar conforme a los consejos que Dios da desde el principio de los tiempos y ha ido dando a través de diferentes apoderados o de la presencia del mismo, asumiendo diferentes personajes. Y cuando eso sucede, cuando el ser humano hace eso y detiene sus ofrendas al Señor, detiene un estilo de vida entregado al Señor y lo dirige hacia su propia satisfacción personal, entonces evidentemente la maquinaria completa poco a poco empieza a funcionar mal. Esto es importante reflexionarlo, porque eso también pasa en nuestra vida personal. Cuando alejamos o cesamos un poco, no le prestamos atención a nuestra relación con el Señor y no la rescatamos, no la cultivamos otra vez poco a poco bajo una buena guía, entonces evidentemente la maquinaria de funcionamiento de vida personal también se va deteriorando. Puede ser que aparentemente esté funcionando bien. Por mis propios esfuerzos yo consigo esto, consigo aquello, mira qué próspero soy, mira qué rico soy, por esto, por aquello, por ejercicios de este tipo, de aquel tipo, mentales, no sé qué, no sé cuánto, pero eso es un engaño, eso es una simple apariencia. Si su camino personal de evolución no está transitando hacia la verdadera espiritualidad que se visualiza en una posición de servidumbre amorosa hacia Dios, y usted simplemente está cada vez más enfocado en servir a sus propios anhelos y deseos, entonces usted no va por buen camino. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos ayude a reflexionar. Buen día, estoy finalizando la llamada.